Cabina del Futuro. 2:36 de la tarde, hemos visto cómo ha sido noticia la detención de Pavel Durov, el CEO fundador de Telegram, y esto nos da pie también para conversar sobre las responsabilidades que le están adjudicando. Por eso le damos la bienvenida a Jesús Andrade, informático especializado en soporte técnico, redes, infraestructura tecnológica y ciberseguridad. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Jesús. Muy buenas tardes, Vanessa. Gracias a todos y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Le preguntamos, en primer lugar, sobre la detención, el primer hecho, que es la detención. ¿Se justifica? Bueno, hasta ahora lo que se maneja y lo que se ha informado es que esto es una investigación preliminar que lleva lo que sería, como quien dice, la Fiscalía francesa, ¿okay? Las autoridades francesas están haciendo su investigación preliminar a Telegram por el tema de que de alguna forma u otra ellos no están colaborando para poder eliminar o detener o de alguna forma frenar ciertos delitos como es el tráfico de drogas, la prostitución infantil o el tráfico de pornografía infantil, el fraude. Explotación sexual infantil. Más que nada por el tema de la publicación también sobre todo el tema de pornografía infantil. Entonces son varias explotación cosas. Sexual. Uh-huh. Entonces ellos poco a poco están pidiéndole a Telegram, como tú no me has mostrado que tú estás cumpliendo, vamos a detenerlo. Nos dieron la orden de detención a Pavel Durov, que fue detenido el día de ayer. Ahora, hay antecedentes de situaciones similares, Jesús, es decir, que se detenga al creador de una red o al gerente de una red por situaciones como esta. Sí, o sea, se detuvo, por ejemplo, en Estados Unidos a una persona, yo no me acuerdo el nombre, que tiene 3 cadenas perpetuas, que es el de una página web de la dark web, que se llamaba ¿cómo se llama esto? El camino de seda, la ruta de la seda. En la ruta de la seda se buscaba justamente eso, tratar de transar de manera anónima productos y servicios, y obviamente por lo anónimo y lo súper ligero que estaba el mercado como zona gris, también hubo tanto cosas lícitas como cosas ilícitas. Estados Unidos, a través del FBI, pudieron detener al dueño de la página web, y obviamente le aplicaron de todo, desde tráfico de drogas, prostitución, lavado de dinero, etcétera, y tiene 2 cadenas perpetuas. ¿Tenemos otro antecedente, además de este que estás citando? También podemos citar al dueño de Mega, de Mega Upload, el .com, que ahorita, por cierto, ya van a volver a extraditar para Estados Unidos, el intento de extraditación. Él tenía lo mismo en Mega, solo que en el caso de él fue un poco más hacia lo que son los derechos de autor. Pero es lo mismo, pues responsabilizaban al propietario del servicio por los malos usos que tenían los usuarios, y que supuestamente no tenían las funciones de decir, mira, estás haciendo un mal uso, te voy a anular, te voy a impedir o te voy a suspender. Eso nos lleva, Jesús, conversamos con Jesús Andrade, informático, a las 2:40 de la tarde, a lo que se considera delito en este mundo. ¿Cuáles son los delitos? Hasta ahora los delitos mayormente que se hablan ¿Usted se refiere al caso Telegram o en general? En general. En general, es perfecto. Patrón, sí. Es un patrón. Quitando el de .com, que es el de Mega Upload, se maneja lo mismo, que la plataforma no está vigilando, no está impidiendo que se haya usos no indebidos, que son delitos delitos penales, como lo son el tráfico de drogas, el tráfico de pornografía, fraude a la ley, lavado de dinero, incluso venta ilícita de cualquier tipo de material. Entonces, las organizaciones internacionales, los países buscan la forma de que responda, no sea el usuario, sino responda como tal la empresa a través de sus accionistas o el accionista principal, que en el caso de Telegram sería Pavel Durov. Y esta es la ruta correcta, que no responda el que está colocando, por ejemplo, un determinado producto, entre comillas, o servicio, entre comillas, y lo entrecomillamos porque estamos hablando de abuso sexual en algunos casos. Uh-huh. Es lo correcto, perseguir al que ofrece y no al dueño. Se debería perseguir al dueño de la empresa y no al que ofrece.
no debería perseguirse. De hecho, una de las cosas que tanto todos los abogados de las víctimas por ejemplo, PavelDurov.com, e incluso en el caso del muchacho de la Ruta de la Seda, siempre han dicho, no puedes echarle la culpa al dueño porque se le escape de las manos no poder ver o saber qué está pasando en su red. Es como que de repente, un caso simple, la Ford, los dueños de la Ford tendrían que estar detenidos porque los vehículos se utilizan para robos. Claro. Ese sería el equivalente, de acuerdo, la analogía que usted vería. Exacto. Entonces, jurídicamente no tendría sentido. Lo que pasa es que, bueno, es tan difícil echarle la culpa a una o un grupo de personas que prefieren, mira, no puedo vigilar 400 millones de usuarios, pero no puedo atacar más rápido a alguien que yo ya veo que son los dueños de la empresa. Ustedes, dueños de la empresa, son los que tienen que aplicar censura. Si no las aplican, voy contra ustedes. ¿Cuál sería el comportamiento, Jesús? Es decir, ¿qué es lo que se le está pidiendo al CEO de Telegram o se les está pidiendo a los dueños o moderadores? Primero que nada, moderar. Ellos tienen que estar vigilando las conversaciones de alguna forma, los grupos tienen que tener más herramientas, monitoreo casi que de la parte textual con palabras clave para saber si efectivamente se levantan las alarmas. O sea, son muchas cosas que ellos les piden de manera genérica, pero buscan que se apliquen. ¿Quién lo pide? ¿Quién pide esas cosas? Las autoridades, por lo menos en la Unión Europea, lo sería a través del Consejo Europeo, gracias a la ley de servicios digitales, y cada Estado miembro tiene que también pedirla. Y el FBI, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por lo que usted citaba. También, exactamente. El FBI, la CIA, la FBI y la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad. Ahora, si lo vemos entonces en estos términos, conversamos con el informático Jesús Andrade, las personas, los CEO, tendrían que ser censores también. Exacto. Pero se niegan a hacerlo. Se niegan a hacerlo, no quieren serlo. Sí, más que nada por un principio de tanto de privacidad como de libertad de expresión. Entonces, si tenemos un derecho constitucional, en el caso de Venezuela, que es la privacidad de las comunicaciones, si aquí estuviéramos diciendo, aplicando en Venezuela eso, entonces no podríamos tener privacidad de la comunicación, porque entonces le estaríamos pidiendo, por ejemplo, en el mismo caso aquí a Telegram, que Telegram entonces tendría que estar viendo la comunicación que tendría yo con una persona en un grupo o un particular. Claro. Entonces no hay privacidad. Entonces se está justamente luchando el tema de la privacidad, el tema de la libertad de expresión, y que sí, hay formas y hay canales para poder llevar este tipo de delitos para evitar el abuso, pero tiene que haber ciertas denuncias, tiene que haber ciertas Pero ¿cómo cosas. sería? ¿Cómo lo vería usted como informático, como persona dedicada también a la ciberseguridad? Es decir, ¿cómo conciliar estos derechos también con las obligaciones de no permitir que haya, por ejemplo, explotación sexual infantil o tráfico de drogas? Es sumamente difícil, Claro. porque esta es una línea muy delgada y tienes que saber bien hasta dónde tú puedes supervisar el tráfico y cómo hacerlo para evitar entrar en una parte, porque puede ser un chiste, como ocurrió una vez, en la cual un chico colocó, voy a de Europa a Reino Unido, no mentira, era de Reino Unido a Francia a hacer un atentado, jajaja, y era un chiste privado. Y al final, ese chiste privado llegó de la red de Facebook, si mal no recuerdo, a las autoridades británicas. Las autoridades británicas notificaron y a Europa y arrestan al muchacho por un chiste. Claro. Entonces es difícil esa línea de cómo yo interpreto que lo que estás diciendo es una verdad, que es un chiste. Incluso los propios delincuentes, los propios ciberdelincuentes han buscado la forma de saltearse estas palabras clave que uno puede escribir. ¿Cómo? Avalando justamente en palabras clave de otra forma. Mira, en vez de hablar de lavado de dinero, voy a decir, mira, vamos a hacer una tormenta de ideas. Claro. Cosas así. Usan palabras claves para desviar la atención, ¿no? Exactamente. ¿A qué Pero lo que... Sí, adelante, Jesús. No, entonces lo que pasó también, entonces buscan de alguna forma eso, y son grupos muy cerrados. Entonces, que alguien entre en ese tipo de grupo es difícil. Y obviamente Telegram puede utilizarse para esas cosas, pero también los ciberdelincuentes utilizan otro tipo de herramientas que son mucho más privadas, que Claro. son mucho más difíciles de entrar, que
que las autoridades les cuesta muchísimo entrar, y para entrar tienes que ya tener el trabajo de espionaje, tienes que tener un trabajo de infiltración tanto en la red, en el grupo, y ver cómo tú, después de entrar y familiarizarte con ellos, poder identificar quiénes están allá para luego hacer la posterior captura. Jesús Ramos, con esto, ¿a qué se expone Pavel Durov? Por ahora, él tiene hasta máximo 4 días para poder ser detenido, es decir, que hasta el 28 él estaría detenido. No sabemos qué le puedan aplicar, si le van a aplicar alguna suspensión de salida del país, porque él también es ciudadano francés. Claro. Estamos a la expectativa de ver qué indica el tribunal y la investigación preliminar en qué arroja. Yo presumo de que de alguna forma u otra van a intentarlo a él arrestar definitivo, o sea que ya sería como un régimen de prisión, para demostrarle, mira, el que no cumpla va preso. Claro, como para dar un castigo ejemplarizante, llamarlo de alguna manera. Exactamente. Claro. Jesús, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema hay mucha tela que cortar en él. Gracias por acompañarnos. Siempre a la orden. Muchas gracias a ti por la invitación.